y un pastor evangélico. Fue bien caliente. Los medios de comunicación hasta dijeron de eliminar el pastor evangélico de ese programa. Yo pienso que nosotros debemos respetar, aunque no estemos de acuerdo con la creencia de otras religiones, debemos respetarnos unos a otros y no hacer cosas agresivas ni destruir cosas que puedan ofender. Yo creo que solamente la palabra, hasta con la palabra podemos ofender, porque hice un comentario en ese medio de un amigo y me borraron el comentario, porque el comentario yo creo que era un comentario estrictamente bíblico y no había agresión, ni había destrucción de imágenes, ni cosas así. No debe ser. Entonces yo preparé, no lo preparo yo, sino lo preparó el Señor para mí, porque está en la Biblia. Todo lo que está en la Biblia es válido para nosotros. Y exclusivamente si tenemos que pelear, tenemos la palabra para pelear. Yo no puedo poner enfrente de un padre cura y que me discuta a mí, pero que me enseñe en la Biblia dónde es que están esas cosas que yo nací en la fe católica, me crié como católico, asistía yo solito a la iglesia católica y recuerdo que ahí empezó la fundación, empezó mi fe en mi pueblo allá en Cuba. Yo me sentaba en las bancas de la iglesia, pero no había una Biblia en la iglesia. No hablaban de la Biblia, era un culto repetitivo, el mismo culto cada vez. Entonces yo hice un estudio de todo lo que se refiere a la idolatría. La necesidad que nosotros todos, salvos y no salvos, tenemos la necesidad de creer, la necesidad de obedecer. Estoy incluyéndome yo en todo esto. Todos tenemos que aprender de la Biblia. Y hay personas, hay religiones que no le ponen atención a la Biblia, solamente le ponen atención a las cosas que le mandan desde arriba de su religión. Y así les puedo decir que yo, cuando me preguntan ¿de qué religión? Yo les digo, pues yo soy de la iglesia de Cristo, yo soy de Cristo. Yo soy de Cristo y del Dios viviente. Y quiero seguir esa fe, buscando al Señor Jesús, que es el único que nos puede salvar. En el 2400, un sacerdote en un pueblo que se llama Constanza, allá creo que en Francia, un sacerdote llamado Jan Hus empezó a leer la Biblia y los otros sacerdotes lo condenaron como hereje, y solo lo que estaba predicándole al pueblo la palabra de Dios en amor. Y fue tal la cosa que fue condenado como hereje y fue mandado a la guerra y fue quemado. Fue quemado por leer y estudiar la palabra de Dios, hermano. Entonces, yo quiero aportar algo aquí, escogido de la Biblia, no es que yo lo estoy aportando. Yo nunca aporto nada de mí, porque yo puedo fallar, yo puedo pecar, pero Jesús no. La necesidad que tenemos de crecer, idolatría, del griego, e idolatría, que significa adoración a ídolos. El ser humano puede poner su fe en cosas que hasta nos llenan de asombro,
¿Es acaso cierta esta frase que hace siglos se le atribuye al filósofo matemático Blaise Pascal y sabio inventor de la primera máquina calculadora? En el corazón del hombre hay un hueco con la forma de Dios y que solo Dios puede llenar. Lindo, ¿no? Nos habla de la insatisfacción natural e incapacidad del hombre a ser feliz sin Dios. Y añado algo que respondo cuando me preguntan, ¿dónde está Dios? Esto no es más que la frase anterior invertida. Dios está en todo tiempo y lugar, menos en el corazón de los incrédulos. Creer o reventar, básicamente porque creer en fantasías o engañadores, tarde o temprano, el mejor de los casos, nos quedaremos esperando una respuesta que nunca llegará y con un problema sumamente más agravado, dado que la tendencia de las cosas es empeorar. Cuando el Dios o ídolo en el que confiamos y esperamos nunca ha demostrado su soberanía, poder, autoridad y amor, ni ha propuesto un plan de salvación para la humanidad. Pude comprobar en este tiempo que una de las mayores preocupaciones de la gente es el miedo al futuro, y no es para menos, dadas las condiciones de la humanidad, sin haber reconocido al único que puede rescatarnos, que es el Señor Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan capítulo 14, del 6 al 9. Ahora, ¿de qué manera podríamos esperar algo grande sin una Trinidad viva que ama e interactúa con nosotros día a día? Gloria a Dios. Si la cruz o el lugar que miras está vacío, buena señal de este Jesucristo resucitado de los muertos por el poder de Dios. No está en la cruz clavado, ni en una tumba sepultado. Él ha vencido la muerte, el Maestro vive hoy. El único digno de adoración, aquí que está. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En Lucas capítulo 4, versículo 8. Dios mismo habla en forma directa y advierte sobre el error y consecuencias trágicas cuando adoramos y confiamos sobrenaturalmente en imágenes, estatuas o personas. Hay una línea muy delgada entre la popularidad, en ser popular, en ser famoso. Muchos quieren ser famosos y no se dan cuenta que ha sido una bendición de Dios y nunca le dan gracias a Dios por ese favor. Tristemente, algunos líderes, artistas, siervos de Dios también son idolatrados, les gusta y reciben gloria que es estrictamente y solamente para Dios. Cuanto menos mencionan a Jesús en sus mensajes y canciones, mejor para su popularidad, y no profesan aquello que marca una diferencia entre el mundo y las cosas de Dios, de modo de no perder almas, ofrendas y mercado. Precio que se debe pagar cuando se predica el verdadero evangelio de Jesucristo. Pues si yo voy a perder mi negocio porque estoy hablando de Dios, entonces no se me levanta el negocio. Así piensan, entonces eliminan, igual que los gobiernos eliminan a Jesucristo de la palabra del país. Error grande. La idolatría, el principio de la posesión. Parece exagerado, pero veo permanentemente en los medios la decadencia, traumas y manifestación de demonios en personas que fueron ídolas, habiendo sido reconocidas, adoradas, y nunca dieron gracias ni gloria a Dios por tantos favores y talentos. El diablo, que es el primer ladrón de gloria, busca corazones en orgullo, autosuficientes como para negar a Jesucristo y poseerlos,
De allí vienen tantos engaños y males. Podemos entonces estar avisados, orar y cuidar de los nuestros para evitar el fin tan vergonzoso que les toca a aquellos que siendo grandes nunca pensaron que la adoración y la gloria es para Dios, caminando el engaño de la idolatría y las riquezas, un precipicio a la verdad y el reconocimiento al final de Dios como único digno de adoración. Dios es el único digno de adoración. Don de atracción es otro punto, o atracción fatal. A veces encuentro que algunos adolescentes suben imágenes cada vez con menos ropa para así ser aceptados y halagados por más personas del género opuesto, seducción y ganar más popularidad, mostrando lo mejor que tienen el cuerpo. Alcanzamos los objetivos con lo mejor que tenemos. Claro, esto no es idolatría, pero está muy cerca de ello. Porque ¿qué pasaría si con tal actitud Dios les diera fama y riquezas? ¿Harían un culto a Él o más bien a sus propios cuerpos? En Romanos capítulo 1, versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Capítulo 1, 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Versículo 25. Perdón. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando fruto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Por supuesto que no hablamos de cristianos, ya que el verdadero cristiano, que lejos de tales cosas, lo mejor que tenemos para compartir como iglesia, no son desnudos ni la belleza exterior, sin antes la interior como prioridad y fuente de nuestro gozo, y eso es compartir a Jesucristo mismo viviendo en nosotros, en nuestro corazón. Si vivimos como vive Cristo, seremos salvos. Si no seguimos sus pasos, ni yo mismo llego. Dios aborrece la idolatría. En Éxodo capítulo 20, versículo 4. No te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Creer en las estatuas, las personas ya fallecidas, no es que nos enseña la palabra, porque aún nadie niega su obra y amor en vida. No les fue dado poder ni autoridad de Dios para interceder o hacer milagros más allá de su final en la tierra, incluyendo a María. María murió, fue bendita entre todos los hombres y está muerta, murió y está en el cielo, porque ella fue santa. En la primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. En Salmos, en el capítulo 115, versículo 13. Nuestro Dios está en el cielo y en la tierra. Él hace todo lo que quiere. Él hace lo que quiere, no lo que nosotros queremos. En el 115, versículo 4, los ídolos en cambio son plata y oro, obra de las manos de los hombres. 115, capítulo 115, versículo 5. Tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven. 115, 6. Tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen.
Isaías 40, versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? ¿Me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Capítulo 40, versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. La fuerza de su fuerza y el poder de su dominio. Y hermano, mientras que más hablamos de la palabra y más seguimos y seguimos la palabra, el diablo está guapo, está bravo con nosotros. Y nos va a atacar, cuídense, que nos va a atacar. En Isaías capítulo 44, versículo 9, los que dan forma a un ídolo, todos ellos son nada, y sus cosas más preciadas de nada sirven. Aún sus propios testigos no ven ni entienden, por eso serán avergonzados. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen para que nada es de provecho? Jeremías 10. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Capítulo 10, versículo 2. Así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Capítulo 10, versículo 3. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Versículo 4. Con plata y oro lo adornan, con clavo y martillo lo afirman para que no se mueva. Cogen ahí, hacen una vaina para que no se mueva. Derechos están como palmeras. Número 5. Derechos están como palmeras y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. En Levítico capítulo 19, versículo 4. No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición. Yo, Jehová vuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 21. Hijitos, guardaos de todos de los ídolos. Apocalipsis, capítulo 20, versículos 8. Yo soy Juan, el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Él se postró porque vino el ángel y se le presentó a él. Y él se postró a adorar a ese ángel. En el versículo 9, 22, 9 dice, pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo. Los ángeles son consiervos de nosotros. De tus hermanos, los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Le dijo, adora a Dios. Quiere decir que no va a adorar a él, que adorar a Dios. En Deuteronomio 27, capítulo 27, versículo 5. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice y la erige en secreto. Quiere decir que ese sí es hereje. Ese es hereje, ahí lo dice, erige. Artífice dice, la erige, quiere decir que herejía. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 28. Y serviréis allí a dioses hechos de manos de hombres, de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen. Capítulo 4, versículo 29. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallaráis. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermanos? La voluntad de Dios, adorar solo a Él. Dado que la adoración es la actitud de obediencia, el servir, el hacer la voluntad de
Antiguamente adorar a una divinidad significaba aceptar un modo de vida. La religión marcaba los límites sociales e ideológicos, guiaba el comportamiento de cada cultura. La adoración verdadera era y es un estilo de vida, no un evento o una actividad. Seguir una religión era seguir un estilo de vida, seguir un camino. Esos conceptos quedan claros hoy en la carta del apóstol Pablo. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. En Colosenses capítulo 3, versículo 5, solo a Dios se debe adorar y servir. En Lucas capítulo 4, versículo 8, y Deuteronomio 6, capítulo 6, versículo 13. Y recordando que el sistema de vida en los tiempos de Pablo estaba regido por el imperio romano, es crucial la advertencia de Jesucristo. No podéis servir a Dios y al dinero. En Lucas capítulo 16, versículo 13. El Dios vivo al alcance de tu fe. Hermanos, aunque no lo vemos ciertamente, Él está cerca de nosotros esperando ser el único adorado en espíritu y verdad. Es mucha la maldad y terrible la consecuencia de la idolatría, pero también sus misericordias son nuevas cada día. Le oro para que Dios eche luz en la vida de los que lean y compartan este mensaje, hermanos. El mismo no es para chocar ni para ofender otras creencias, sino una invitación a animarse a caminar en su voluntad y de esta manera alcanzar las tantas bendiciones que trae orar y confiarle en nuestras vidas solamente a Jesucristo, hermanos. Hay gente que no entiende la palabra de Dios, hermano. No entiende. Y estamos hablando no solo de creyentes, de incrédulos, sino de creyentes también y de pastores. Respondió Jesús, dice, requisitos espirituales para entender la palabra de Dios. Tengo que haber nacido de nuevo. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Quiere decir que si no ha nacido de nuevo no podrá entender la Biblia. Y hay muchos que supuestamente han nacido de nuevo y no la entienden tampoco. La persona que no ha nacido de nuevo no puede entender la palabra de Dios, hermano. Pero el hombre natural, este es el versículo que le dije anteriormente, pastor. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Eso está en la primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Tengo que desear conocer la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso está en Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Tengo que desear hacer la voluntad de Dios. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Quiere decir que él estaba siguiendo los pasos de Dios, de Jehová. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá la doctrina de Dios. O si yo hablo por mi propia cuenta, en Juan capítulo 7, versículo 16 y 17. Tengo que desear crecer. Debemos crecer, hermanos. Pero a veces creciendo vamos a recibir mucha fe. Desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Ahí habla de leche espiritual, no adulterada. Quiere decir que
Pero como yo lo entiendo, quiere decir una palabra no adulterada, para que por ella crezcáis. En la primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Juan, capítulo 13, versículo 17. Eso es lo que pasa, que uno solamente, el que quiere discutir con uno lo hace con amor. Y dice, bueno, aquí está la Biblia, vamos a buscar en la Biblia todas estas cosas. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándolos a vosotros mismos. En Santiago capítulo 1, versículo 22. Tengo que aprender a obedecer los mandamientos de Cristo, no solo saberlos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Ese es Mateo 28, 20. Tengo que cuidar no solo de la doctrina, sino de mí mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren y a los que están alrededor tuyo. Tengo que entender que el estudio de la Biblia requiere constancia. Nunca hemos terminado de aprender, ni nunca nos gloriemos de que sabemos más que el otro hermano. Eso no debe ser. Estudia, procura con diligencia. Haz todo esfuerzo presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Tengo que darme cuenta que entender es un don de Dios, por lo cual tengo que estar bien con el Señor y tengo que estar espiritualmente preparado y dispuesto a recibir entendimiento de parte de Él. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 7. Y está en Santiago, capítulo 1, versículo 21. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. En Juan capítulo 5, versículo 39. Lámpara es mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Salmo 119, versículo 18. Ocúpate en la lectura. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 13. Hermanos, no existe un evangelio atractivo o maquillado para los creyentes y no creyentes. Solo existe la verdad. La verdad es la que nos hace libres, hermano. Los pastores y maestros que diluyen o acomodan el evangelio de Cristo para hacerlo más popular y atrayente o simplemente acomodar su pecado, son responsables de conducir a su público por el camino que lleva al castigo eterno. La tendencia moderna es alterar el mensaje verdadero del cristianismo con el fin de complacer los caprichos y deseos de una cultura que espera recibir mensajes sin confrontación, respuestas fáciles y compromisos superficiales. Muchos quieren un Jesús experto en publicidad y marketing, que se encargue de hacerles saludables, felices y prósperos. Pero Jesús no es el genio de la botella, de nadie. Él es Jesús, es el Salvador. Yo creo que esto le ofendió mucho a esa página. Y el que le ofenda la palabra, que le ofenda, porque cuántos años y cuántas tribulaciones no han pasado los cristianos por creer en Dios, y han tenido que aguantar toda clase de cosas, muerte y todo, solamente por hablar de Dios. Yo le pido a Dios, le oro a Dios, le pido a Dios que me guíe, que me cambie mi vida,
que me enseñe el camino y que me dé la fuerza como a Jan Hus, que entregó su vida por lo que decía en esta palabra y en esta palabra tan eficaz que nadie ha podido cambiar ni nadie ha podido tachar en más de 2000 años. Que Dios los bendiga, que esto le haya sido de edificación para todos. Amén. Que el Padre nos cuide y nos guíe. Amén. Amén.